Hola, uno de los puntos interesantes que tienen que ver cómo nos adentramos en el conocimiento de los actos jurídicos es la manera en que estos se interpretan. Los actos jurídicos de forma concreta, los contratos. Cuando estamos frente a un contrato, no solamente estamos evaluando los 4 requisitos esenciales que ellos deben cumplir: la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, sino que dentro de este objeto, que es donde se desarrollan las obligaciones y se plasma el querer de la voluntad de los contratantes, hay una cantidad de consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de su análisis. Y es que de la forma en que los contratantes construyan este contrato, asimismo es el camino que se debe llevar o que se debe tener en cuenta para su interpretación. El ordenamiento jurídico, concretamente nuestro Código Civil, desde el artículo 1618 hasta el 1624, ha consagrado una serie de principios que nos ayudan a entender el alcance que tiene un contrato cuando se presentan justamente las controversias contractuales. Se debe recordar que los contratos son construidos, son diseñados, son negociados por personas comunes y corrientes, aunque los abogados también somos comunes y corrientes, pero bueno, digamos que nosotros tenemos la experticia en la conformación y la adecuación contractual. Pero no todo el mundo tiene esta experticia, no todo el mundo tiene esta pericia para la construcción de los contratos, y en muchas ocasiones por la misma dinámica de las relaciones entre las personas o las dinámicas de las relaciones comerciales, los abogados no todo el tiempo estamos presentes en la construcción de los contratos. Y ese tipo de situaciones puede generar a que las partes, cada una entienda un diseño contractual distinto, y al momento de la ejecución o al momento de los incumplimientos de estas relaciones contractuales se presenten vacíos, incoherencias, contradicciones al momento de poder desentrañar qué fue lo que las partes quisieron decir en su negociación. Previendo este tipo de situaciones, como les decía hace un momento, el Código Civil desde el 1618 hasta el 1624 nos establece una serie de principios que nos van a ayudar van a ayudar principalmente al operador judicial a comprender, a interpretar, a desentrañar el espíritu de los contratos. Entonces, vamos a primero a mirar el que tiene que ver el 1618, prevalencia de la intención. Incluso este 1618 ya lo habíamos mencionado en lo que tiene que ver con la simulación contractual. El 1618 establece: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, si se dan cuenta, esta, conocida claramente la intención de los contratantes. El artículo 1618 va a apuntar a que el juez no interpreta el contrato, o cualquier tipo de operador judicial no interpreta el contrato como uno cree que debería ser, sino que la finalidad última en un proceso de interpretación es descubrir cuál es la intención de las partes. Este 1618 es el que justifica que exista una acción de prevalencia por la simulación, porque más allá de lo que formalmente las partes pueden establecer de su relación contractual, lo que importa más que la forma es la realidad del contrato. Este mismo principio lo podemos denominar principio de primacía o principio de realidad contractual. No interesan las formas. Lo realmente importante, cuál es la intencionalidad de las mismas al momento de suscribir un contrato. Recuerden que en materia de derecho privado hay el principio base de todo esto, de toda relación contractual, es el principio de la autonomía de la voluntad. Y cuando
la autonomía de la voluntad, que es la que busca imponerse en una relación contractual, está clara qué es lo que han querido en la negociación, pues ni al juez ni a las partes ni a nadie les es posible evitar, eludir el cumplimiento de la voluntad que ellos han establecido en los terrenos de la realidad. Porque una vez establecida esta realidad, ella se convierte en la ley vinculante para ellos. Siguiente principio de interpretación lo vamos a encontrar en el 1619 y el 1620, que llamaremos principio de la interpretación lógica. Todos los contratos tienen un contexto, no solamente es la voluntad, es un contexto lógico en el cual se desenvuelven. Y entonces el 1619 nos va a decir, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia en que se ha contratado. Es posible y resulta común que a veces con el afán de abarcar en muchas realidades contractuales o muchas situaciones en un contrato, terminan estos adquiriendo una realidad general. Pero simplemente, a pesar de lo extenso o lo general que pueda ser un contrato, al momento de su interpretación, lo que se va a mirar es su objeto, sobre qué versa, cuál es la materia, cuál es la obligación principal que han pretendido las partes a la realización del contrato. Esta obligación principal es la que va a determinar la ruta, el camino, y entonces los términos generales terminan aplicados a un contexto y ese contexto contractual tiene una naturaleza jurídica definida. Y en esa naturaleza jurídica definida debe atenerse a los efectos lógicos o a las consecuencias lógicas previstas en este contrato. Entonces vamos a ver el 1620, que es un poco confuso en su redacción, que dice: el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Si bien la redacción no es sencilla de entender, lo que está diciendo el Código Civil es: se debe prevalecer, debe establecerse como un criterio lógico de interpretación de los contratos es la capacidad que tienen las cláusulas de producir efecto. Por ejemplo, si en un contrato, aunque no es excluyente, establecer por ejemplo, una cláusula penal, que es una sanción por incumplimiento, y un pacto de arras, donde se dan anticipos de cumplimiento de la obligación, pues cuando uno ya tiene un anticipo del pago de la obligación, es más efectivo recaer sobre este pago anticipado, que son las arras, a entrar a demostrar si de verdad hubo un incumplimiento en un contexto de un proceso declarativo y que ese incumplimiento me lleve a reclamar la cláusula penal. No es que no se pueda, sino que en el sentido lógico, ¿cuál de las dos cláusulas puede tener un efecto jurídico claro e inmediato al momento de interpretar el contrato? Pues la cláusula que ya está en ejecución. Y la cláusula que ya está en ejecución, por ejemplo, puede ser un pacto de arras, donde como ya me entregaron el anticipo del cumplimiento de la obligación que se pretendía, pues es mejor hacer efectivo cualquier coacción sobre este pacto de arras a irme a una discusión a ver si la cláusula penal la puedo hacer efectiva o no. O sea, lo que se busca es la lógica, y la lógica va apuntando a qué cláusulas contractuales hacen efecto, dan efecto, producen efectos jurídicos. 1621. Interpretación por la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá interpretarse a lo que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, a lo que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Si se dan cuenta que incluso aquí la referencia a la jurisprudencia nos habla de los contratos atípicos. ¿Cuáles son estos contratos atípicos? Y por eso este video va de la mano de los
de la clasificación de los contratos. Hay modalidades contractuales que no están consagradas, ustedes no las van a encontrar desarrolladas ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Sin embargo, eso no quiere decir que estas realidades no existan o que sean ilegales. Esos son los llamados contratos atípicos, porque no encuentran una tipicidad, porque no se encuentran nominados ni regulados de manera directa por una legislación. Sin embargo, la función social y económica que tiene un contrato hace que en el desarrollo de estas relaciones sociales y económicas surjan modalidades no reguladas. Esos son los contratos atípicos. Y entonces, en estos contratos, como no hay una regulación específica, se debe ajustar la forma de cumplimiento a lo que mejor cuadre con la forma en que se debe ejecutar este contrato. Les doy un ejemplo, el factoring. El factoring es un contrato denominado de los contratos financieros o bancarios, donde hay un factor, que casi siempre es una entidad financiera, que compra las facturas a un comerciante, le compra sus deudas. Y por la compra anticipada de esas deudas le desembolsa un dinero. Y el factor es el que se encarga de hacer el cobro a los acreedores de su deudor, de tal manera que haciendo ese cobro, con ese cobro se va a pagar la obligación del dinero anticipado que entregó. Y pues la naturaleza de este contrato está en que el deudor que busca el factor pueda obtener la liquidez inmediata. Lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo tengo una ferretería y yo como ferretería tengo un contrato de suministro con una empresa. Resulta que mientras esa empresa me va pagando las cuotas del contrato de suministro, yo necesito liquidez en mi ferretería. Y entonces yo acudo a una entidad financiera y le digo, mire, yo tengo un contrato con esta empresa, la que durante todo este año me va a estar pagando los suministros. Deme usted la plata del contrato y lo que yo pacté con ellos, ellos se los consignan de forma directa a ustedes. Eso es un contrato de factoring. Entonces, para que este contrato se pueda llevar a cabo, es necesario que exista una cesión de derechos económicos de parte mía, que yo soy la dueña de la ferretería, le diga a la empresa con la que tengo el contrato, mira, yo le cedo mis derechos económicos a este factor. Entonces, cuando yo hago esa transacción, en el fondo que hay una cesión de derechos. Entonces, esta cesión de derechos, al momento de mirar quién tiene la obligación de que, por ejemplo, la empresa tiene la obligación de pagar el contrato, pero no me lo va a pagar a mí, se lo va a pagar al factor. ¿Por qué? Porque la interpretación que mejor cuadra con la naturaleza de este contrato, a pesar de que él se llama factoring, es una cesión de derechos de carácter económico. Entonces, miren que hay contratos atípicos que se alimentan de otras realidades contractuales para poder ser desarrollados y por eso uno debe buscar las interpretaciones que mejor cuadren con esta. Interpretación sistemática. 1622 del Código Civil. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándole a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia o por la aplicación práctica que se haya hecho de ella ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra parte. Esta interpretación sistemática, ¿qué nos está diciendo? Las cláusulas donde se pactan las obligaciones de los contratos no se leen de forma aislada. Ellas forman un cuerpo que da coherencia al objeto principal del contrato. Por lo tanto, uno no toma un contrato y saca la cláusula y mira, es que en el pedacito dice esto. Es lo mismo que pasa con un artículo en una norma. Uno no saca el pedacito del contexto porque si no pierde sentido. Siempre un contrato debe interpretarse de manera sistémica y de manera sistemática. Quiere decir que siempre una cláusula guarda relación con la otra, que los contratos deben ser interpretados en el conjunto, no por pedacitos, porque esto hace que guardemos la coherencia lógica que se está buscando.
Cuando un contrato, porque es posible que ocurra que un contrato no guarda en sí mismo una coherencia lógica, entonces se puede entrar a evaluar la relación jurídica que han venido llevando las partes durante un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo mi ferretería tengo un contrato con esta empresa a la que yo le suministro los materiales ferreteros, pero este no es el primer contrato, este es el tercero, el cuarto, y ya hemos tenido una relación de tiempo, pues cuando hay una controversia se mira cómo ha sido llevada esta relación a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y ese es un criterio de interpretación para darle alcance a los contratos. Y miren, aquí la aplicación práctica. Es posible también que la misma forma en que se ejecutan los contratos te va dando luces, porque lo que interesa es la realidad, no las formas establecidas, te va dando luces sobre la forma en que se deben interpretar. 1623. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. ¿Qué está diciendo? Que cuando uno ejemplifica dentro de un contrato, las ejemplificaciones son esos criterios para saber cuál es el alcance contractual, pero no son ejemplos taxativos, es decir, no se limita a lo que yo ejemplifiqué, sino que puede incluir cualquier otro tipo de situaciones que quepan en lo que las partes han negociado según el objeto principal del contrato. Y el 1624 es el principio o llamado principio de favorabilidad. Principio de favorabilidad a quien tenga la posición de deudor dentro de un contrato. Recuerden que en un contrato no es una relación de una vía donde claramente este es acreedor, este es deudor, sino que dependiendo del tipo de obligación, hay unos que son acreedor de unas obligaciones y son deudores de otra. Entonces, cuando definitivamente las cláusulas en un contrato son ambiguas, son confusas, acudiste a los otros principios de interpretación, al de concurrencia, al de la naturaleza, al criterio lógico, al de prevalencia de la voluntad, y definitivamente no se supo, no se sabe qué es lo que las partes quisieron pactar, entonces debe aplicarse la favorabilidad al deudor. Es cuando las cláusulas son ambiguas o cuando una parte le ha impuesto a la otra el clausulado del contrato, existiendo controversia o inconsistencias o ambigüedades, entonces el contrato se interpreta de manera favorable a aquella parte que no tuvo la oportunidad de negociar. Esto tiene que ver directamente con los contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión les sonarán a ustedes porque en el ejercicio que ya realizaron sobre clasificación de los contratos, ahí está que ustedes pudieron determinar que son aquellos contratos donde una parte impone a la otra el clausulado y del objeto contractual y la otra solamente puede decir sí o puede decir no. No hay posibilidad de discusión, no hay posibilidad de negociación. Esto es lo que tiene que ver de una forma muy general con la interpretación de los contratos, criterios que tiene a su favor el operador judicial para poder desentrañar cuál es la voluntad de las partes, no su propio criterio, sino la voluntad de las partes al momento de negociar. Recuerden que el 1602 del Código Civil establece que el contrato es ley para las partes y como es una ley para las partes, pues evidentemente hay que desentrañar qué es lo que ellas quisieron para poder establecer su voluntad y de esta forma darle la ejecución y los efectos jurídicos a cada contrato. Cualquier duda, cualquier inquietud lo pueden poner en los comentarios que con mucho gusto estaré aclarándoselos.